venimos, Señor, a ti, abriendo nuestro corazón y nuestra mente para recibir de tu palabra, tu enseñanza, y que podamos atesorarla en nuestro corazón, Señor, en nuestra alma. Señor, queremos aprender a confiar en ti, Señor, en todo momento y en todo lugar, Padre. Quita de nosotros toda ansiedad, todo afán, Dios mío, que interceda en nuestra comunión. Padre, bendice este tiempo, Señor, esta reunión, y que podamos salir, Señor, con gozo y con alegría. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, empezamos el mes entonces con el tema de desierto os digo. Yo quiero empezar, si se fijan, los que se fijaron en el logo que ponemos allí en el telón ese, puse a un niño, porque yo quiero empezar esta primera predicación con de cierto os digo, que si no os volvéis como niños, no entraréis. Entonces, yo quiero hablar sobre el tema de qué significa eso de ser como niños, porque nosotros entendemos que cuando Jesús, como dijo mi esposa, reafirma diciendo desierto, es que esa afirmación que Él está haciendo es importante. Cuando Él dice desierto os digo, después de ese desierto viene una revelación que a los hombres no le había sido dada, y Él revela algo acerca del reino. Y podemos tenerlo hoy aquí y decir, Señor, gracias por esa revelación, porque nos revela la actitud que nosotros como hijos de Dios debemos de tener. Amén. Y entonces yo quiero enfocarme un poco en ser como niño, y eso es lo que quiero hablar en esta mañana. Mateo capítulo 18, versículo 1, nos dice así la palabra del Señor, amén. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo. Y aquí viene la revelación, lo que nos revela el maestro acerca de las cualidades que tiene el reino. Que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Estas declaraciones de Jesús tienen mucha importancia, porque yo me imagino a los discípulos hablando entre ellos y diciendo, oye, ¿quién es el mayor allá? O sea, entendemos que el Padre es el Señor, el Dios, está a la diestra sentado su Hijo, pero en el común denominador del reino, ¿quién es el mayor? Como que en el corazón de ellos estaba el buscar siempre esos primeros puestos, esos primeros lugares, que está en cada uno de nosotros el reconocimiento de ser mayor que otro. Pero ser mayor ¿para qué? Para posicionarte, para buscar una plataforma donde puedas ser reconocido o visto por los hombres. ¿Esa es tu altura de mira? Entonces Jesús, viendo el corazón de ellos, les revela esta palabra. Entonces llama a un niño y lo pone en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis, y yo pensaba en esta palabra, si no os volvéis y os hacéis como niños. Aquí en ese volverse es interesante ver que lo que está diciendo el maestro es que tenemos que volvernos de nuestra actitud carnal, de nuestra actitud humana, de nuestra actitud arrogante, de nuestro propio pecado. Volvernos de nuestra forma de ser y hacernos como niños. Aquí cuando habla de hacerse como niño no está hablando de ser un niñato. ¿Ustedes saben lo que es un niñato? Que unos tienen por ahí 30 años y se comportan como niñatos. No está hablando de eso.
¿eh? Con 50 años visten como lolos de 15. Este es un niñato, tío, para mí. Y no va creciendo conforme y vistiendo a la edad que tiene. Se expresa como niño. Y tenemos que ir creciendo, llegando a la estatura de Cristo, madurando. Pero no hablo de ser niñatos, hablo de tener las cualidades que tienen los niños. Eso es lo que se está refiriendo el Señor. De cierto os digo que si no os volvéis de cómo soy y no os hacéis como niños, y eso es algo que nosotros debemos de hacer, no es algo que vamos aprendiendo en el camino. No, hay que hacerse, hay una inclinación a aprender, a buscar de nuevo esos principios, esas cualidades que tienen los niños, para que nosotros podamos tener ese nivel, digámoslo así, ese nivel de crecimiento. Entonces Jesús le dice, mira, de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mi esposa antes dijo que si no nacieres de nuevo no podrás ver o no podrás entrar. Pero fíjate aquí lo que el Señor nos está revelando. Cuando nos hacemos mayores, hay una expresión que es muy común que dice, mientras más viejo, más pellejo. ¿La han escuchado? ¿Qué querrá decir eso? Mientras más viejo, más pellejo. Porque mientras más viejos se hacen, tienen más experiencia adquirida y por lo tanto tienen acumulado más pecados. Lo que pasa es que ya lo manejan, tienen experiencia. Cuando condenaron a la mujer que fue pillada en el mismo acto de adulterio, cuando el Espíritu Santo empieza a tocar la conciencia de todos aquellos que venían con piedra, ¿quiénes fueron los primeros que salieron? Los primeros que soltaron las piedras. Los más pellejos. Porque dice, desde los más viejos hasta el más pequeño, ninguno pudo lanzar la piedra. Entonces, ¿por qué? Pues porque en la edad ya hay más acumulación de historias y entonces ya en cierta manera se cubre más el pecado, tienes más experiencia, ya lo camufla. Por eso dicen, entre más viejo, más pellejo. Pero dice que si no hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, hermano. Eso es preocupante. Llevar toda una vida de religión, de asistencia a cultos, de asistencia a reuniones, de apariencia, y no estamos poniendo por obra, en práctica, las enseñanzas de Jesús. A mí esto me impresiona mucho, porque yo tengo que hacer, como decía Juan el Bautista, haced frutos dignos de arrepentimiento. Es que yo soy nuevo, es que no llevo tiempo, todavía no entiendo. No, está diciendo haced en imperativo. Y aquí está diciendo, si no os hacéis como niños, no podréis entrar. Entonces ahora observa la enseñanza del maestro, repásala y dice, wow, tengo que ser como un niño. Entonces quiero hablar un poco de algunas características porque he estado mirando en un montón de partes las cualidades que tienen los niños. Y las cualidades que tienen los niños los tienen según la edad, porque claro, un niño de 2 años no tiene la misma cualidad que uno de 3, o de 4, de 5, de 6, de 8, porque en cada edad el niño va teniendo cualidades diferentes. Se manifiestan el egoísmo, se manifiestan las rabias, el ego, y según la edad, pues ellos van manejando esas situaciones. Pero volvernos como niños. Entonces, ¿a qué edad el niño tendría yo que adaptarme? Porque claro, el niño en ciertas etapas de su vida, pues tiene unas cualidades que debemos nosotros apoderarnos de ellas y aplicarlas a nuestra vida. Amén. Y he buscado aquí, he puesto aquí, dice, los niños siempre están cambiando física, mental, social y emocional y espiritualmente. Según la edad que tengan, irán creciendo y aprendiendo. Nuestra responsabilidad como padres naturales y espirituales es enseñarles y guiarles. Porque no es lo mismo enseñar a un niño de 2 años que a uno de 15
o de 8, de 7, de 6, pero nosotros tenemos la responsabilidad de en esas etapas enseñarla. De cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese será el mayor. Amén. Pero ¿qué significa en este caso humillarse como un niño? Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ya vamos a aprender una característica más del maestro: aprender a humillarnos. Humillarnos es inclinar o doblar una parte del cuerpo como la cabeza o la rodilla, especialmente en señal de sumisión o acatamiento. ¿Han visto los japoneses o los chinos cómo hacen? Es una cuestión así que dices tú, qué reverencia, ¿no? Queda hasta bonito esa cuestión. Aunque tu corazón no quiera, esa misma humildad te lleva, ese principio te lleva a inclinar tu cabeza. Abatir el orgullo y altivez de alguien, eso es humillarlo. Y arrodillarse o hacer adoración, es un nivel de humillarse. Y qué bueno que nosotros nos postramos ante Dios, doblando nuestra rodilla en una señal de decir: tú eres Señor, tú tienes la razón, reconozco mi calidad humana, carnal, vendida al pecado, y nos humillamos. Pero dice primero volverse de lo que somos o lo que hacemos, del pecado, y hacernos como niños. Entonces, una cualidad del niño es que ellos aprenden rápidamente a humillarse. Tú agarras a un niño chico y le desafías y le retas como adulto, y el niño tiene esa cualidad que se humilla, que es obediente. A regañadientes algunos, pero son obedientes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tienes esa cualidad tú? ¿O ya eres de los que no te humilla? Yo, humillarme a ese. Y entonces llega el ego, llega el prepotente que todos tenemos dentro, y no estamos dispuestos a doblar el brazo. Yo no me voy a humillar. ¿Nunca han escuchado esa frase? Pero Jesús dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Que nosotros nos humillemos como un niño no significa que estemos perdiendo una batalla, hermano. Que nosotros nos humillemos no significa que el otro tenga la razón. Nosotros estamos teniendo la actitud correcta. ¿Por qué la mayoría de los problemas en los matrimonios no llegan a un buen puerto? Porque no se humillan, porque no quieren doblar el brazo, porque quieren tener la razón. Y entonces los matrimonios empiezan a deteriorarse más y más cada día, porque no están dispuestos a humillarse. Y hay veces que hay que humillarse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué algunos dejan tirada la restauración que llevan? Porque no están dispuestos a humillarse. ¿Cómo me voy a humillar? Yo ese responsable. Y empiezan a entrar en queja, en rebeldía, en odio. Pero tú desafías a un niño y es capaz de humillarse. Y se calla y se entristece. Esa cualidad en nosotros se pierde, hermano. Porque ya pensamos que tenemos derecho, porque nos creemos mayores, porque nos creemos... Pero sin embargo, dice que si no os humilláis como un niño... ¿Cuántos arrogantes no hay en el culto que no doblan la rodilla en reconocimiento y señal de que Dios es soberano sobre todas las cosas? Tu mismo ego no te lleva, pero un niño se humilla ante el Padre. Un adulto no, él la lleva. Qué bueno que el amor de Dios esté en nosotros, y algunos no quieren manifestar el amor de Dios porque el amor de Dios les hace débiles, supuestamente. Es que si me dan en una mejilla tengo que poner la otra. Es que si me humillan tengo que callarme. Y rechazan el amor de Dios. Pero el amor de Dios nos lleva a humillarnos. A mí me impactó esa frase que dijo Jesús cuando estaba delante de Pilato y le dice Pilato todo arrogante: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte o soltarte? Ahí Jesús lo miró, no sé cómo lo habrá mirado, de reojo cómo,
tú no tendrías autoridad sobre mí si no te fuere dado de lo alto. O sea, la convicción que él tenía por dentro, aunque estaba siendo humillado, golpeado, escupido, él se mantuvo en esa postura y no es que estuviese perdiendo la batalla. A veces nos encontramos en conflicto y no queremos aprender de la humildad o de la humillación. Pero es algo que debemos de aprender, a ser humildes, hermano. Y Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. No dijo, aprendan de mí como oro, como hago manifestaciones. No, aprendan de mí, como yo me humillo. Como cordero fue llevado delante de sus trasquiladores y enmudeció, se humilló hasta lo sumo. Y luego resulta que nosotros como creyentes tenemos derecho. Y no me voy a humillar delante de ese vecino, delante de esa persona, delante de ese responsable. Yo siempre le digo a los chicos, mira hermano, si quieres que te vaya bien en un ministerio como este, aprende dos cualidades principales para que te vaya bien. Los que me han escuchado de tiempo saben cuáles son. ¿Cuáles son? Y humildad. Sé obediente y sé humilde, hermano. Y te va a ir bien. Deja tu ego a un lado si ya te humillaron bastante en el mundo. ¿Cuánto nomás ahora tomas la actitud de un niño de ser humilde? Otra cualidad de los niños es que no tienen prejuicios. Ellos cuando juegan no tienen prejuicios del otro. No, es que este me dijo que tú eras. Ya vienen con prejuicios. Ellos no, ellos viven en esa burbuja de inocencia de niños que los ves y hoy se pelean y al rato se tiran de los pelos, se tiran piedras, dicen cualquier cosa, pero a los 10 minutos están jugando sin prejuicio. Pero nosotros como mayores, como personas adultas, ya con todas las conciencias activadas, que entendemos las palabras, que entendemos las frases, que entendemos lo que es el enojo, la envidia, la rabia, conociendo todo eso, tomar la actitud de un niño. ¿Tú has estado con alguien que has peleado? ¿Cerca? ¿Está sano tu corazón como el de un niño? Que si el Señor llega y abre el pecho y ve nuestro corazón, hay rencor, hay rencilla, hay odio, hay amargura, o realmente hay el corazón de un niño que no le tiene en cuenta, que no tiene prejuicios contra la otra persona. Qué difícil, hermanos, qué difícil tarea. Por eso dice el versículo, que si no os volvéis y os hacéis de hacer. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender de ellos. Tenemos que hacernos como ellos, no niñatos, sino aprender de esas cualidades que ellos tienen y decir, wow, las quiero aplicar a mi vida, porque el Señor dice en esa revelación que nos da que tenemos que aprender a humillarnos. No tienen prejuicio. Los jóvenes, los niños se asombran. ¿Tú no has visto cuando ven algo que les gusta? ¡Oh! Se estimulan, se asombran enseguida por las cosas nuevas que descubren. Tienen la capacidad de asombrarse. Nosotros ya no nos asombra nada. Ya vemos un video en YouTube de un loco decapitando a 20 personas y ¡wow! A ver, hay un morbo, hay un sarcasmo en todo ese tipo de, ¿no? Viene un accidente, ya no ves un accidente y no vas a ver qué le pasó a la persona, van y, ¡oh! O sea, ese tipo de asombros que deberían ser horribles, ya ni nos afecta, porque estamos llenos de violencia. Nuestra mente ya ha captado toda esa violencia y es algo natural. Pero los niños tienen esa capacidad de asombro, de aventurarse, de conocer cosas, de aprender de ellas. Ya los adultos caen en esa rutina de, sí, ¿no? El otro día me enviaron un video de un loco. ¿Ustedes han visto una
decapitación, decapitar a alguien, ¿no lo han visto? Yo nunca lo había visto como ese video que me enviaron. Y lo vi y dije, cuando vi el primer golpe, porque se oye una cosa así, una cosa rarísima, y la cabeza rueda, ¿no? Me impactó un poco, pero luego lo vi 2 veces y 3 veces. Me dice mi esposa, ¿cómo puedes estar viendo eso? Quita eso de mi vista, decía, ¿no? ¿Por qué tenemos en nosotros ese morbo de querer estar viendo eso, ese tipo de cosas? Venimos a los cultos y ya no nos asombramos por nada, hermano. Ya no nos asombra el decir, Dios está entre nosotros. Adoremos al Señor con cántico nuevo, decía el Pablo con la alabanza, y todos mirando el techo o al lado. Ya no nos asombra. Entonces yo creo que los niños tienen también esa capacidad de asombro, ¿no? De asombrarnos, de ver lo que Dios puede hacer entre nosotros. Ya oímos, donde hay 2 o 3 reunidos, allí estoy yo, ya no nos asombra eso. ¿Tú sabes la importancia de esas palabras? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo que está diciendo es que al hacer una invocación a Jesús de Nazaret, Él no miente. Entonces su esencia en el Espíritu Santo, la forma del Espíritu Santo está entre nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a asombrarnos de esa manera de decir, ¿dónde estás? Dile a un niño, tu papá vino. Va corriendo asombrado, ¿dónde? Y busca, y por aquí, y por allá, y va buscando dónde está su papá o su mamá. Pero cuando decimos, venimos a buscar del Señor, ya no hay asombro en nosotros, hay rutina. La rutina opacó esa capacidad que tienen los niños de asombrarse de las cosas nuevas. Cosas nuevas, cosas que oído no oyó, ni ojo vio, ni han subido a corazón de hombre, son las que yo tengo preparadas para aquellos que me aman. ¿Cuántos aman al Señor? Pues deberíamos asombrarnos, deberíamos venir a buscar. Y si cada uno de nosotros, creyentes, porque yo sé que aquí hay personas que no son creyentes, si cada uno de nosotros pusiésemos ese asombro en buscar, estoy seguro que habría muchas más manifestaciones que las que hemos visto, porque yo sé que Dios se revela a los corazones, aquellos que están en pecado, aquellos que están ocultos, aquellos que necesitan el toque del Señor, aquellos a los que Dios llama. Yo sé que a ellos los tocas, pero luego hay otro remanente que está ahí y está sin asombro. Cuando Moisés fue al monte, se asombró y dijo, ¿qué es eso? Una zarza que ardía y no se consumía, se maravilló, se quedó sorprendido y dije, ¿qué cosa extraña es esa? Tenía una capacidad de asombro. Y yo me lo imagino cada vez que iba a la presencia de Dios, cómo el hombre tendría que ir hasta tal punto que dice la Escritura que su rostro resplandecía y se había vuelto su pelo blanco. Otra cosa que tiene otra característica que tienen los niños es que tienen sentido del humor. ¿Cuántos tienen sentido del humor? Pero no cochino, ¿ya? Que parece que tenemos que ver al Bombo Fica contando historietas para tener sentido del humor. No hablo de ese sentido del humor pícaro, cochino o de doble sentido, no hablo de eso, hablo del sentido del humor de que los niños tienen una alegría especial, que ellos entre ellos se ríen de cosas sencillas. ¿Lo han visto en los niños? Cómo ellos tienen ese sentido del humor sano, digámoslo así. ¿Tenemos nosotros ese sentido del humor de los niños? Esa sencillez en los juegos, esa sencillez en lo que le hablan, esa sencillez en cómo visten. Son cualidades que ellos tienen y que nosotros tenemos que observarlas. Hay muchas más. Estuve buscando, psicológicamente encuentras 20,000. Espiritualmente encuentras otra. Pero hay un montón de información. Entonces, utiliza esa información
y fíltrala y di, wow, es verdad. Y de lo que entiendas de esa verdad, aplícala en tu vida. Sentido del humor transparente, hermano, limpio, sencillo, sin doblez. Cuéntanos un chiste, hermano. ¿Y qué chistes son los que te suelen contar? A que siempre se inclinan más al lado pícaro, al lado de doble sentido, ¿verdad? Pero ese no es el humor que tenemos que rescatar de los niños. Esa característica de los niños es diferente y por lo tanto esa es la que tenemos que aprender. Amén. ¿Ustedes conocen la palabra resiliencia? ¿Tú la conoces? Yo no tenía ni idea que era esa palabra, la descubrí esta semana que me tengo que poner a indagar. Y la resiliencia es capacidad de adaptación de un ser vivo frente a otro agente perturbador o un estado o situación adverso. Los niños superan de una forma más rápida que los adultos la exposición a situaciones complicadas. Los mayores de edad suelen destinar más tiempo a tratar de adaptarse a esa adversidad, mientras que los menores lo hacen de una manera más sencilla, porque ya tienen más edad, tienen más razonamiento y todo, ¿no? Por ejemplo, la muerte de un familiar. Los niños enseguida superan eso. ¿Sabían? La resiliencia es capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador, ante una enfermedad, ante un problema grave. Hay gente que, no sé, tiene un problema económico y se hunde. Los niños, ¿tú lo has visto preocupados alguna vez de problemas económicos? ¿Por qué? Porque ellos no disciernen qué significa pagar la luz, el agua, el teléfono y todo eso. ¿Sí o no? Entonces ellos superan todo ese tipo de cosas porque viven en menos preocupaciones, pero a nosotros nos cuesta tanto. Pero si nosotros pusiéramos nuestra confianza en Dios, muchas de esas ansiedades se irían. ¿Sí o no? Se irían. La mayoría de los gastos que nosotros tenemos no es por necesidades, son por cosas efímeras, pasajeras, caprichos, como habíamos dicho, de visto mi vanidad o visto mi necesidad. Porque ahí se te va mucha economía. Cuando tú gastas en vanidad, pues esa economía que se te va en vanidad podrías destinarla a necesidad, como es el agua. Y la gente vive desesperada, en angustia, pero los niños no, los niños viven en una sencillez que es digno de admirar. Pero nosotros no, necesitamos tener esa vanidad cubierta para que seamos vistos entre los hombres. Pero sabes, hay hombres y mujeres que ya no necesitan un perfume. Se echan colonia, no sé, como cualquiera de esas que hay por ahí. Porque no enfocan sus energías en cosas vanas, sino en cosas que son necesarias. Cuando no tengas desodorante, yo aprendí que con un limón se te quita el olor de sobaco. ¿Sabían? Pica así. Pero te sana. Otra característica que tienen los niños, aparte de esta de superar las situaciones, y cuando pases problemas, tenemos que aprender a superar las situaciones como niños y aprender a confiar más en el Señor que no en nuestras propias fuerzas. Mirad las aves del cielo, ellas no siembran, no ciegan, y vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Por lo tanto, no viváis afanados y turbados por lo que habéis de comer o lo que habéis de vestir. Otra cualidad, y termino con esta porque hay muchas, tú buscas las cualidades de los niños y verás que hay muchas que puedes aprender de ellas, que son valientes, hermano. Ellos se caen y se levantan al tiro. Ellos tienen una caída, Juan Carlos, el hijo de Pablo, se cayó el otro día y se rascó aquí, se raspuñó todo aquí. Ya está de pie, ya está jugando, ya está corriendo, ya olvidó que se cayó. Son valientes, son aventureros. Nosotros perdemos ya la valentía, perdimos el ir a la aventura, ya nos echamos las estacas y no estamos dispuestos a aventurarnos en la vida, por la edad, por lo que sea.
Los niños tienen esa valentía, caen y se levantan al tiro porque tienen que esforzarse. Aquí hay algunos que se han recaído 20 veces. Tampoco es eso, que eso ya es lanzarse. Hay una diferencia. Pero si tuviste una caída, levántate, hermano, olvídate. Pero esfuérzate y enfócate en hacer lo que te corresponde. Que hay algunos que dicen, no, ¿yo para qué? Yo voy a ser alcohólico toda la vida. Y se quedan ahí botados. ¿Tú me entiendes? No, hermano, levántate en el nombre del Señor. Y no mires la caída, no mires lo que te sirve de tropiezo. Aprende a caminar hacia adelante, no mirar hacia atrás. Hay un tema que tengo aquí en la mente, es de aquellos que caen en el pozo. Cuando tiraron a José en el pozo, ¿se acuerda? Él lo sacaron del pozo. Pero lo que él sintió dentro del pozo también es un tema que debemos de indagar. Yo sé que muchos de ustedes están metidos en un pozo y no consiguen salir. Necesita que lo saquen. Pero mientras estás en ese pozo, se te pasan tantas cosas por la cabeza: frío, miedo, angustias, temores, soledad, desprecio, angustia. Mientras estás ahí, quieres salir, no puedes. Y un día vamos a hablar sobre el estar metido en el pozo y no saber cómo salir. Yo me imagino a José pensando, chuta, me tiraron, no sé qué hacer. Cuando yo caí en el pozo de las drogas, yo no me lancé solo, a mí me tiraron. Me dijeron, prueba esto, sabiendo que eso traía malas consecuencias. Y cuando caí ya no pude salir. Gloria a Dios que encontré al Señor. Pero hay tantos que están ahí en el pozo y lo triste es que no quieras salir del pozo. Hermano, tienes que ser valiente. Corazón valiente. No fear. Se dice así, ¿no? Sin miedo. Sal de tu hoyo, sal. Sé valiente, hermano. Levántate como se levanta un niño y sigue caminando hacia la luz, hacia Cristo. Amén. Entonces, cuando Jesús dice esta frase sobre que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y si no aprendemos a humillarnos, pues si aprendemos a humillarnos seremos mayores en el reino de los cielos, porque hemos aprendido la lección. Si vas por ahí por la vida de egoísta, de altanero, no serás llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Primera de Corintios 13:11. Primera de Corintios 13:11. Dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé todo lo que era de niño. ¿Quedó claro eso? Cuando yo era niño, hablando en términos naturales, ¿qué hacía? Hablaba como niño. Los niños hablan sin pensar. Ya eres adulto, piensa lo que habla. Entonces dice, cuando yo era niño hablaba como niño. ¿Cómo habla un niño? No un niño de 2 años que pe, ¿no? Sino cómo habla un niño. Piénsalo. Habla como niño, pensaba como niño. ¿Cómo piensa un niño? ¿Cómo piensa un niño? El niño se la pasa jugando nomás. Y jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé todo lo que era de niño. Bueno, entonces cuando un niño habla sin pensar, no piensa lo que habla y juzga lo que ve y oye de otro. Cuando somos adultos, hablamos lo que sabemos, lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido, con la experiencia y no por las influencias. Yo he visto a muchas personas hablar por lo que le dicen otros, sin conocer a la persona.
Así que vamos a hablar lo que es coherente, lo que tiene rectitud, y vamos a dejar las cosas de niño, porque ya somos adultos. Eso es lo que está queriendo decir aquí el apóstol en 1 Corintios, que habla sobre el amor. Antes, bueno, me comportaba como un niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño y juzgaba como un niño. Pensamos lo que tenemos que pensar, lo que hablamos muchas veces. Como se dice por ahí, enchufa la lengua al cerebro, hermano, antes de hablar, porque hablamos a veces cosas que no deberíamos hablar. Tú no hablas mucho, ¿no, hermano? Yo digo, yo la verdad es que no soy de hablar mucho, porque sé que meto muchas veces la pata. No sé si te pasa a ti. Entonces prefiero callar y escuchar más. No, cuando dice Eclesiastés, cuando vayas a la casa de Dios, no hables tanto, ni prometas tanto, sino ve a escuchar. Y eso es lo que nos pasa, que hablamos tanto sin enchufar, sin saber las consecuencias de lo que hablamos, soltamos el cagüín y luego se crea a saber qué cosa, y es porque no pensamos lo que hablamos. Jugamos como adultos o como niños. ¿Te has visto a un niño jugando a otra? Sí, fuiste tuyo. Y hasta mienten para... Pero un adulto no puede juzgar, hermano. Tenemos que juzgar con justo juicio, como dijo Jesús. Juzgad con justo juicio. ¿Cuándo se puede juzgar con justo juicio? Yo creo que, y me mantengo en esa postura, que podemos juzgar asuntos cuando nosotros hayamos quitado la viga de nuestro ojo, para poder sacar luego la paja que tiene nuestro hermano en su ojo. Pero lo que no puedes hacer es intentar ir, enseñar a otro o corregir a otro cuando tú mismo no te has quitado la viga de tu propio ojo. ¿Me están entendiendo? Por eso cuando alguien va a omitir un juicio, juicio no de condenación, porque nosotros juzgamos todos los días, en asuntos triviales del diario vivir, tenemos que juzgar asuntos. Pero que cuando el asunto sea grave, aprendamos a quitarnos nuestra propia viga, para decirle luego al otro, tienes algo ahí. Y entonces cuando él ve que tú ya no tienes ese problema, él se identifica contigo. Pero si nos subimos aquí o en la plataforma de la responsabilidad, queriendo enseñar a otro, cosa que nosotros no hemos hecho o aprendido, entonces está difícil la cosa, porque no van a aceptar la enseñanza. Amén. Cuando eras niño, hablabas como niño, pensabas como niño y jugabas como niño. Así que dejémonos de niñería y empecemos ya a ser personas adultas que hablan, piensan y juzgan como adultos. Amén. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Entonces aquí también me lleva a una reflexión. El apóstol dice, mire, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Vamos a hablar sobre cómo hablarle a un niño. ¿Tú cómo le hablas a un niño en Cristo? Dice, no puedo hablar es como a espirituales, sino como a carnales. Yo conozco personas que hablan a los demás carnalmente. Él es choro y yo soy más choro. Es pulento y soy más pulento. Tú me hablas así, yo te hablo así. Esa no es la actitud correcta que debemos de tener como hijos de Dios, hermano. Y eso es lo que está corrigiendo aquí el apóstol en una carta. Mira, yo no puedo hablaros como espirituales, porque no tenéis el crecimiento, ni el discernimiento, ni la capacidad de entender lo que yo os hablo. No puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y yo quiero aquí hacer una diferencia entre un carnal y un natural. Y ahí vamos a ver una cosita bien interesante, un carnal y un natural. Pero voy a hablarle
a una persona que anda en la carne, que es carnal, porque hay celos, envidias, contiendas, pero como a un niño. Tú no puedes ir a un niño, porque aquí está hablando a la iglesia, a alguien que está naciendo de nuevo y que no es muy espiritual porque no discierne, pero algunos son naturales y otros son carnales. En la iglesia, porque aquí le está hablando a la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia no le puedo hablar como a un espiritual, pero tampoco le puedo hablar como a un carnal. Y si le hablo como a un carnal, le voy a hablar como a un niño. Un niño no tiene la capacidad. Cuando los niños vienen a la iglesia y los ves jugando y hablando, tú no puedes tratarle como un adulto. ¿Cómo le tienes que tratar? Como a un niño, ¿no? Porque un niño aquí, él juega y se divierte y corre y salta y hace, y tú no vas a llegar ahí a retarle, oye, ¿qué estáis haciendo, cabrón, porquería? No puedes ir así a tratar a un niño, porque entiende de que él, su razonamiento no entiende lo que son cosas espirituales. Tienes que hablarle naturalmente, ya niño, venga, vámonos a la escuelita dominical, ya, y lo levantas y lo tratas como a un niño. Pero si tú en la iglesia ves a alguien que no discierne las cosas espirituales porque es niño, no lo puedes tratar carnalmente. Tienes que tratarlo naturalmente. ¿Se acuerdan cuando Pablo tuvo un naufragio, iba a Roma a ser juzgado con otros presos, y hubo un naufragio? ¿Se acuerdan de eso? Vienen Hechos de los Apóstoles, y cayeron en una isla que se llamaba Malta, y dice, y los naturales de allí, los naturales, nos trataron no con poca humanidad, o sea, actuaron humanamente con ellos. Había un naufragio, los recogieron, hicieron una fogata, los abrigaron, les dieron de comer, los trataron humanamente. Cuando en la iglesia estamos, yo veo tres tipos de personas: el espiritual, el que discierne las cosas, que puedes hablar con ellos, que tiene un concepto mayor, que puedes tratar asuntos, que le das a comer carne. También te encuentras a los carnales y también te encuentras a los naturales. Pero ¿qué hacemos con los niños en Cristo? Porque el recién nacido, ¿cuántos han nacido de nuevo aquí? Levanta tu mano, testifica. Yo quiero que tú te identifiques. Digo, bueno, si yo soy nuevo en Cristo, ¿soy un niño? ¿Soy un carnal? ¿O soy espiritual? Porque el espiritual juzga todas las cosas, pero el carnal no, porque no las discierne. Él no entiende. Yo no le puedo explicar a un niño que es un culto, que él no entiende. Él está aprendiendo y empieza a tomar compostura, a callarse cuando el papá le dice que no haga eso. Por eso continuamente estamos en la iglesia diciendo no se levanten al baño, apaguen los celulares, porque en ese nuevo nacimiento, yo no lo puedo tratar como un adulto, sino lo tengo que tratar como un niño en Cristo, porque andan en la carne. ¿Me entiendes? Entonces yo te pregunto a ti, ¿tú andas en la carne? ¿Hay celos, hay envidias, hay contienda? Porque estos jovencitos que están naciendo de nuevo tienen una estatura, son como, simbólicamente hablando, son como niños en la fe. ¿Entiendes? Entonces nosotros los espirituales, ¿qué tenemos que hacer? Tratar a esos carnales y a esos naturales como a niños en Cristo. Porque están naciendo de nuevo. A veces hay que ser comprensivo, a veces hay que darle su buen azote, ¡tac! Para que aprendan que hasta ahí llega, no pases de ahí. Y ese niño en Cristo Jesús empieza a crecer, a desarrollarse y a madurarse. Y cuando él ya tenga la capacidad, ya se comportará en el culto. Amén. Nosotros los que somos espirituales, los que somos fuertes, tenemos que ayudar a los que son más débiles. Entonces he puesto aquí, ¿cómo se habla a un espiritual? Un hombre espiritual es aquel que ya ha crucificado los deseos de la carne, o sea, la carnalidad la tiene crucificada con Cristo. Ya hemos aprendido a negar nuestras propias pasiones carnales. Ese es un espiritual, el que ya discierne, que ha madurado en el Señor y sabe que hay muchas cosas de la carne que él no puede usarlas, tiene que crucificarlas. Por eso el apóstol decía, con Cristo estoy juntamente crucificado,
Mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Por lo tanto, si Cristo vive en mí, las pasiones y los deseos están allí crucificados. El espiritual tiene crucificadas las pasiones y los deseos en la cruz. El natural no. El adolescente no. El carnal tampoco. Porque se deja dominar o influenciar por sus emociones. Entonces, cuando nosotros empezamos a crucificar nuestras pasiones y nuestros deseos, ¿saben qué ocurre? Que la mente de Cristo empieza a desarrollarse en nosotros. Y empiezas a discernir, a entender, a ver, y ya no le das rienda suelta a tus pasiones. Pero el natural, el carnal, el que se deja llevar por si se ve lindo, o si se ve bonito, o si... ¿Me entiendes? Por sus pasiones. ¿Ese es natural o es carnal? El que se deja influenciar, pero aquel que es espiritual ya empieza a gobernar los deseos de su carne, empieza a refrenarlo, a decirle stop, esto no es del Señor. Pero si eso lo hacen hasta los que se ponen a dieta. Cuando alguien ya se ve con exceso de peso, empieza a decirle a la comida, oye, esto es grasa, esto no, que me hace engordar, esto sí, y empieza a filtrar todo lo que come porque no quiere engordar. Un creyente hace lo mismo. El espiritual juzga las cosas, esto sí, esto no me conviene, esto sí me conviene, ahora sí, ahora no, y empieza a filtrar todo, y a medida que tú filtras eso, te vas convirtiendo en un hombre y en una mujer espiritual, y la mente de Cristo empieza a desarrollarse en ti, y el Señor empieza a revelarte y a mostrarte cosas que antes ni veías ni entendías. Pero ¿cómo le hablamos a un carnal o a un natural? Hay un pasaje que dice en 1 Corintios 2:14, no lo busquen, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Entiende? El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Por eso en ese crecimiento el apóstol está diciendo, mira, no pude hablaros como a espirituales, porque no discernir las cosas. Tengo que hablaros como a carnales, como a niños. Entonces al niño no hay que tratarle a porrazo, sino a enseñarle lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer, y hablarle con ternura, con dulzura, y de vez en cuando su palmetazo para que aprenda también hasta dónde puede llegar. Y eso es lo que está diciendo en el Señor. Entonces, como el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, nosotros tenemos que aprender a enseñarles como a niños, a esos naturales o a esos carnales. ¿Por qué? Porque, como dije antes, sus emociones, su intelecto es lo que le domina. Son emocionales, son de carácter chisposo, porque se dejan guiar por la carne, el espiritual no. Así que tratemos a estos hombres naturales y carnales como a niños en Cristo. Yo entiendo de que hay algunos que no son de Cristo, sino que son del diablo. Ustedes me están entendiendo, hay algunos que son del diablo. A eso no sé cómo tratarlo, si hay que sacarle la espada o poner la otra mejilla. ¿Tú me entiendes? Pero a los pequeñitos en Cristo Jesús, a los que no disciernen todavía las cosas espirituales, a ellos son los que tenemos que tratar como a niños en Cristo, corrigiéndolos, enseñándolos y guiándolos. Amén. Bien, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Ven cómo el espiritual ya empieza a desechar ese tipo de cosas? ¿Cuántos son espirituales aquí? Bueno, pues, qué poco, solo vemos 3. A ver, los espirituales. Vale, vamos a ver. No sé a quién le escuchaba el otro día que habían dos chicas que estaban peleadas. Y yo, mientras escuchaba eso, yo pensaba y decía, ahora, en esa discusión que tienen por lo que sea, es donde tienen que demostrar que Cristo está haciendo la obra en su vida. A mí que levanten las manos, oren, o
a mí eso me da absolutamente, me resbala. Pero cuando yo veo la actitud de Cristo en ellos, yo digo, ese está aprobado, ha superado la prueba. Entonces dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia. La mayoría de las cosas son por envidia, por egoísmo y de todas las detracciones. Dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis degustado la benignidad del Señor. Entonces, aquí vuelve a tocar otra vez el tema del niño, porque estamos diciendo, de cierto os digo, que si no os volvéis de tu pecado y no te haces como un niño humillándote, no entraréis, porque haciendo eso serás llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo debemos de comportarnos? Vamos a ver las cualidades del niño, aprendamos de ella, empezamos a practicarla y a ponerlas en nuestra vida. Aquí nos recomienda y dice desear. ¿Tú sabes lo que significa eso, desear? ¿Cuáles son tus deseos, hermano? ¿Qué deseas en la vida? ¿O ya no tienes deseo? ¿Qué deseas? Nos pone un ejemplo, desead como niño recién nacido. Un niño, ¿por qué toma la leche? Porque la necesita. No la toma por capricho, la toma porque es una necesidad apremiante del niño, tomar leche para su crecimiento. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Dices tú, bueno, la leche espiritual, no sabía que había leche espiritual. Leche espiritual se refiere o sea, lo que está diciendo es que tú desees comer lo que es de Dios. El arrepentimiento, la fe, las obras, ese tipo de cosas que degustas. Eso es lo que tienes que desear como niño recién nacido. El niño recién nacido, ¿qué es lo que hace? Desea la leche de su madre. Nosotros como niños recién nacidos deseamos esa leche espiritual, refiriéndose como leche espiritual a palabra. ¿Tú deseas palabra? O cuando te dicen hay reunión, es palabra, otro rollo más. Ya no te sacia, no desea. Pero aquí el apóstol utiliza como niño. Entonces nosotros como niños debemos de aprender a desear la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es leche adulterada? Bueno, leche adulterada, por ejemplo, es, para que tú entiendas, porque hay mucha leche adulterada, hay muchos que no la disciernen, pero los que ya llevamos tiempo en el Señor sí la discernimos. Por ejemplo, cuando te empiezan a hablar y te dan la palabra cargada con codicia, por ejemplo. Ven y siembra al Señor, trae 1000 y el Señor te bendecirá y te traerá 10,000. Entonces te despierta la codicia y tú dices, esto es como el bingo, hermano, apuesto 1000 y si me toca, me dan 10,000. Entonces no te estoy trayendo al Señor para que degustes la benignidad del Señor, sino que te estoy trayendo, despertando primero la codicia en ti, para que tú vengas y le des al Señor para que Él te dé 10 veces más. Eso es palabra adulterada. O cuando es palabra para un propio beneficio. Pero no está hablando de eso. Mire, yo buscando, hay doctrina de hombres, doctrina de los fariseos y los saduceos, vientos de doctrina de demonios, doctrinas extrañas, doctrina diversa, doctrina de Balaam, doctrina de los Nicolaitas. Eran enseñanzas que se habían metido dentro de la iglesia y que estaban usurpando las verdaderas enseñanzas del maestro. ¿Entiende? Bueno, algunos entienden, otros no. Entonces, como dice 2 de Corintios 4:2, antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino con la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Como diciendo, mira, yo no tengo que ¿cómo decirte?
mezclar la palabra de Dios con otras cosas como la psicología, porque ahí estoy adulterando la palabra de Dios. Mira, todas las comidas que nosotros comemos hoy están adulteradas. Todas. Si no, agarra un sobre de lo que sea y lee lo que pone por detrás. Químico no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, colorante, desinfectante. Lo más sano que hay es irte al campo y comerte una piña, un tomate, un zapallo, lo que sea, que sale de la tierra directamente. Porque incluso muchos de los frutos que salen de la tierra ya están contaminados con químicos. Imagínate 60 años comiendo químicos. Luego que no te extrañe que nos salga un cáncer. Por eso hay tantos cánceres por ahí. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios, hermano. Hay tanta palabra adulterada. Hay tanta palabra adulterada, mezclada para conseguir sus objetivos, que nosotros tenemos la responsabilidad de desear como niños la leche espiritual no adulterada. Por eso tienes que filtrar todo, hermano. Filtrarlo. ¿Qué significa filtrar? Pues bueno, está bien, esta es la palabra y yo hago como los cristianos de Berea. Compruebo en la palabra de Dios si es verdad lo que está diciendo, predicando este caballero. Incluso lo que digo yo, si yo de lo que te digo no es cierto, recházalo. Pero si es verdad lo que te estoy diciendo, acéptalo. Y esta verdad que yo te traigo hoy de la parte del Señor es que si no os volvéis de tu forma de vivir, de tu forma de actuar, de tu forma de comportarte, de tu forma carnal y natural de hacer las cosas, y no os humilláis, y no aprendemos de la característica de los niños, entonces estamos teniendo problemas, hermano. Porque solo falta que lleguemos a las puertas del reino de los cielos y nos den una patada en el pecho. Pero si yo comí, yo hice. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque, hermanos, no se trata de ser llamado hijo de Dios, sino comportarnos como hijos de Dios. Ahí hay una diferencia tremenda. Hoy cualquiera se llama hijo. No, yo soy hijo de Dios. Yo nací en cuna evangélica. Yo llevo 20 años yendo al culto, hermano. Pero luego con tus hechos lo niegas. Vives en convivencia, eres mentiroso, ladrón, altanero, eres de un carácter pomposo, vanidoso. Dices ¿tú eres hijo de Dios? ¿Entienden la diferencia de lo que es ser llamado hijo de Dios y comportarse como hijo de Dios? No estoy hablando de que tengas un tropiezo, no hablo de eso, hablo de que practicas eso. Y aunque se te dice que cambies, sigues en la misma actitud. Eso no es ser hijo de Dios. Eso es tener la chapita de ser llamado hijo de Dios, pero luego con tus hechos lo niegas. Entonces comportémonos como verdaderos hijos de Dios, deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, como dice el apóstol. Entonces aprendamos de los niños, porque de cierto te digo que si no os volvéis, y se lo estaba diciendo a sus discípulos, no se lo estaba diciendo a la multitud, si no os volvéis y hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces yo, hermano, quiero hacerle caso a Jesús. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que tener las características que tienen los niños. Y en esas características buenas, porque los niños a medida que van creciendo van despertando, ¿sabían eso, no? Van despertando. Hubo un hombre, un pastor que tuvo una visión y la escribió en un libro, yo lo leí, y decía que él en la visión veía un muro, y en un lado estaba un niño jugando allí con sus juguetes y sus historias, y en el otro lado del muro había un demonio que corría de izquierda a derecha, pero a toda velocidad, como desesperado. Y el Señor le reveló que después de cierta edad, el niño, cuando ya empieza a tener conciencia del bien y del mal, ahí es cuando él decide los asuntos. Y cuando él decide los asuntos entre el bien y el mal, ahí es cuando el enemigo puede influenciarlos para que siga haciendo el mal. ¿Entiende? Y ahora con ese discernimiento
tú te vas a encontrar, como dice el apóstol Pablo, desechad pues de vosotros todo engaño, toda malicia. Si tú en tu capacidad de razonamiento como adulto te sigues comportando y no te vuelves como de eso, pues ¿sabes qué te va a pasar? Que seguirás siendo un influenciado por el enemigo y seguirás siendo un pecador. Amén. Pero si somos espirituales y discernimos las cosas de Dios y decimos gracias Señor porque ahora me das la revelación, ahora me das la autoridad y ahora me das el gobierno de mi vida para que viva conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Y entonces te irá bien, porque Dios respalda a sus hijos, no a sus hijos abortivos, no a los que se dicen ser llamados hijos de Dios, pero luego con sus hechos lo niegan. Si quieres respaldo de Dios, obedece a tu maestro. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.